Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Lo que queríamos era mostrarle allá en la discusión jurídica de La Haya la existencia de un pueblo. Yo creo que es el momento de la reforma social. Yo le convocaría al país al acuerdo nacional en esos términos. In the Caribbean, the very best is a beautiful island of San Andrés. Colombia, antes que nada, es Caribe. En medio de su diversidad se ha venido diluyendo un concepto, no solamente en Colombia, sino en casi todas las naciones de este mar hermoso, que es el concepto del Caribe. Take me back to my San Andrés, through the waves and the coral reef, back to be in the sunshine bright, oh where the sea changes colors day and night. Hay que reconocer que del fracaso y de la pérdida de los 75,000 kilómetros cuadrados hubo una reflexión, un intento de autocrítica no pública. En el 2012 fueron cambiando las cosas y hay que reconocerlo, empezó la reflexión crítica. La Armada se dedicó a los descubrimientos científicos fotográficos para saber cómo es el fondo de este mar. De la tierra que se mete debajo del mar y que es su continuum y que llega desde Cartagena, desde Barranquilla, desde Córdoba, desde La Guajira hasta San Andrés, y yo diría que más allá. ¿Cómo demostrarlo? Se propuso la Armada y la DIMAR, y fueron apareciendo las pruebas. Nicaragua decía que San Andrés era una especie de roca en medio de una fosa marina y que por tanto no había plataforma continental extendida de Colombia más allá de sus 200 millas y que por tanto al estar estas islas, San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos en medio de una fosa, las aguas que estaban en esa fosa rodeando las islas eran de Nicaragua. Lo que significaría, si hubieran triunfado en su tesis, que Nicaragua rodearía por completo la isla de San Andrés
de Providencia, de Santa Catalina y de Los Cayos. Y la demanda de Nicaragua iba por todo el mar que rodea San Andrés. Es decir, iba por San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Una derrota más. Y aquí quizás no estaríamos hablando. Y empezó la demanda de Nicaragua en el 2013. Y ya teníamos pruebas de cómo es el fondo del mar y de que sí hay una plataforma continental extendida en el trabajo de la Armada y la DIMAR. Y empezó en los consejos del pueblo raizal a penetrar en la estrategia del gobierno. Pedimos que la Corte Internacional de Justicia no tuviera competencia y perdimos de nuevo. Y se avecinaba una gran derrota hasta que llegó este gobierno. Recibimos lo que había, de lo bueno y de lo malo. Tratamos de recoger una enseñanza. Esa enseñanza es lo contrario de lo que esta sentencia dice en el 2012, que Colombia no ha demostrado que los habitantes del archipiélago de San Andrés, en particular los raizales, gocen de derechos de pesca. Pues de lo que se trataba era de demostrar la existencia de un pueblo con identidad cultural, al cual no se le había escuchado ni se le había tenido en cuenta en las sentencias de los magistrados y de los abogados. Decidimos que ese era el eje central de nuestra estrategia. Ese fue el cambio. Y por eso nombramos embajadores y embajadoras, hijas de esta isla e hijas de esta cultura, para que fueran nuestros embajadores en las islas antillanas. Quizás debimos nombrar uno en Nicaragua, en Trinidad Tobago, en Jamaica, en donde están nuestras embajadas. Hijos e hijas de San Andrés y Providencia tomaron puesto. Y decidimos que el equipo de juristas tenía que integrarse entre lo mejor de los abogados internacionales. Nos importaba un bledo los apellidos y abolengos de los abogados de la oligarquía bogotana. Los mejores abogados del mundo. Lo que queríamos era mostrarle allá en la discusión jurídica de La Haya la existencia de un pueblo a través de los mismos negociadores colombianos. Demostrar que esto que habían dicho en el año 2012 no era cierto. Y ese cambio de estrategia nos dio el triunfo. Hoy hemos triunfado relativamente. En la audiencia oral de diciembre del año pasado, siendo nosotros gobierno, este equipo se estrenó. Yo propongo, hago unas propuestas a las autoridades raizales y al pueblo raizal de estas islas. 1. Solicitaremos el diálogo con Nicaragua ahora para negociar las condiciones del derecho de pesca del pueblo raizal en el Caribe. Hablaremos con Ortega y con su gobierno sobre cómo, sobre estos nuevos fallos de la Corte, podemos hacer prevalecer que los pueblos del Caribe, los pueblos raizales en este suroccidente del mar, puedan tener derecho a la pesca sin ser molestados, puedan tener derecho a su subsistencia ancestral, puedan comunicarse entre sí sin barreras.
Que los abuelos de la costa mosquitia puedan ver sus nietos en San Andrés y viceversa, o en Honduras o en Panamá. Podamos reconocer que existe un pueblo con identidad propia. 2, yo les propongo, a través de nuestra diplomacia raizal en las Islas Antillanas y de las Islas Antillanas en nuestro país, que podamos construir una gran confederación de los pueblos raizales anglófonos de las Antillas en el Mar Caribe. Que podamos construir una fuerza común que va más allá de San Andrés y Providencia, que nos enseña a toda Colombia a hablar, y a toda América y a todo el mundo a hablar en términos de la existencia del Caribe como una unidad cultural diversa, sí, que habla diversos idiomas, sí, franceses, holandeses, creolés, hispanos, ingleses, pero que tiene un origen común, que tiene una música común, que tiene una manera de sentir el mundo común, una sensibilidad común, un feeling común. Y que ese pueblo tiene el derecho a organizarse, tiene el derecho a conectarse, tiene el derecho a ser. Let it be, decían antaño la canción famosa. La Confederación de Pueblos Anglófonos de las Antillas es un objetivo que este gobierno quiere ayudar a promover y a fortalecer. Tenemos que hablar de juntar la isla de San Andrés con la fibra óptica de propiedad pública de la nación colombiana. Se le ha pedido a Internexa que traiga aquí una troncal poderosa de fibra óptica submarina para que desde San Andrés podamos construir el hub que llaman, para interconectar todas las islas del Caribe en las nuevas comunicaciones del siglo XXI, que son las que vienen a través de las redes, que son las que vienen a través del Internet. Hemos dicho que estas islas deben ser las primeras islas descarbonizadas del Caribe a partir de las energías limpias, y ya comenzamos a construir las granjas solares en la isla de Providencia. Deben construirse también en las islas de San Andrés. Quizás la pesca y el turismo hasta ahora han sido los ejes fundamentales, pero el turismo ha traído la sobrepoblación. El Ministerio del Interior tiene una indicación para construir un plan serio y financiado a partir del año entrante de retorno voluntario de población no raizal al continente colombiano. Y para que la juventud no se vaya de estas islas, entonces tenemos aquí que hacer conocimiento. Tenemos que construir una universidad de verdad. Tenemos que garantizar que desde las islas se pueda vivir a partir de los saberes. La propuesta de campaña de construir una universidad para todas las Antillas, políglota en todos sus idiomas. Una universidad que le permita a miles de jóvenes, no solo de la isla de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, sino de todas las Antillas, venir a estudiar aquí. Que la etnia raizal, que la etnia de la cultura de las islas anglófonas del Caribe colombiano no se va a extinguir, no va a desaparecer, no se va a diluir en la historia, sino que hará parte de una gran nación colombiana, aquella que tiene que encontrar el camino de reconocer al pueblo como la base de su nación, aquella que tiene que reconocer que en la base de la paz para destruir la guerra está el gran pacto nacional que permita que todas y todos podamos vivir en dignidad en el territorio colombiano. Yo creo que es el momento de la reforma social.
yo le convocaría al país al acuerdo nacional en esos términos. Cumplo mi primer año casi, y este es el primer discurso para iniciar unas sesiones que prometen, en mi opinión, ser intensas, interesantes. Y es importante, por lo menos, tener clara para cada congresista, para cada ciudadano o ciudadana, la posición del gobierno, qué es lo que pretende, para dónde va. Que no se puede forjar esa idea a través del prejuicio. El prejuicio no lleva sino a una muy mala política y en general a los desastres de las naciones, sino que tiene que ver con el análisis, que tiene que ver con la razón, que tiene que ver con el entendimiento, que al final es lo específicamente humano, lo que nos separa de los demás seres vivos, animales. Y por eso quiero comenzar un poco explicando algo conceptual sobre qué es lo que busca el gobierno colombiano, qué es lo que le propone al país y qué es lo que le propone al Congreso, por tanto. Nosotros dijimos en campaña electoral, queremos construir de Colombia una potencia mundial de la vida. No es un eslogan de campaña como tantos, es un concepto. Realmente creemos que Colombia, en el escenario actual de la humanidad, puede ser potencia y lo puede ser alrededor de volver la vida un eje de la lucha política y social. La vida como un concepto que entra en la política. Lo que está en cuestión hoy en la humanidad es la vida, la existencia, no de unos, de toda la humanidad. Lo que está en cuestión es la vida. Estos ahora, ¿qué serán 10 años? ¿Qué serán 20? ¿Qué será en la vida de nuestros hijos? ¿Qué será en la vida de nuestros nietos? ¿Qué tipo de catástrofe verán nuestros nietos, los nuestros, si no somos capaces de hacer los cambios y las transformaciones hoy? Por eso nosotros hablamos de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. El camino que proponemos tiene 2 pilares, por ahora, que hemos propuesto a nuestra nación: la justicia ambiental, la justicia social. Justicia ambiental y justicia social, entonces, son nuestros 2 conceptos de construcción en el hoy. Es lo que alumbra nuestros proyectos, nuestras políticas públicas, trátese de decretos, trátese de resoluciones, o trátese de proyectos de ley o de leyes, o trátese de discursos, o trátese de luchas sociales que acompañamos. Dijimos en campaña, queremos un tránsito de la economía colombiana del extractivismo hacia la producción. Descarbonizar la economía, dicen los que manejan estos temas. No se puede superar la crisis climática si no se construye una economía descarbonizada en todo el planeta Tierra. Nosotros hemos propuesto hacerlo en Colombia, precisamente para que seamos una potencia mundial de la vida. Segundo tema que hemos debatido incluso mundialmente y hemos puesto en la agenda mundial de la política, el tema, la selva amazónica. Realizamos con 640 expertos y ministros de medio ambiente el foro en Leticia hace unos días. Leticia se convirtió en una capital mundial de la discusión de la sobrevivencia de la selva amazónica, que es fundamental para la vida humana en el planeta. Sin la selva no hay vida, porque es la gran esponja del CO2 que aún queda fuera de los océanos.
y logramos que el mundo ayude a financiar. Ustedes lo hicieron en el proyecto de adición presupuestal al colocar 600.000 millones de pesos en este empeño que nosotros queremos se vuelvan constantes durante 20 años hacia adelante para poder iniciar lo que llamamos la revitalización de la selva amazónica, que no se puede hacer sino a través de la propia población que habita el Amazonas. ¿De dónde vamos a sacar las posibilidades de una Colombia agraria, agroindustrial e industrial y turística? Que es el modelo que nosotros proponemos para construir como alternativa. Y el tercero tiene que ver con la agricultura, la industria y el turismo, en donde hasta ahora hemos sido absurdamente balbuciantes para poder producir las transformaciones. Por tanto, lo que ha empeñado este gobierno es en ver cómo se reactiva la agricultura, cómo se reactiva la industria, cómo se reactiva el turismo y cómo a partir de ahí vamos reemplazando lo que el mundo nos deja de comprar en petróleo y en carbón. Si yo quiero industrializar a Colombia, si ese es un objetivo, tenemos que hacer una reforma agraria en el país. Si la reforma agraria se hiciera, se amplía el mercado interno, se libera la fuerza de trabajo de la tierra y por tanto se colocan las condiciones fundamentales de la industrialización. Sostener la seguridad alimentaria en nuestros países es fundamental y eso significa que hasta el último metro cuadrado de tierra fértil que podamos tener debe ser utilizado en la producción de alimentos. La política del gobierno, precisamente para aumentar la capacidad productiva de la economía popular, es acabar el gota a gota a partir de democratizar el crédito en Colombia, y ha utilizado su banca pública escasa y ha seducido a la banca privada que está concertando con nosotros a aumentar los volúmenes de crédito para la economía popular. Exitosa en el mundo agrario en este momento, entre otras. Es por eso por lo cual está cayendo el precio de los alimentos en el país. Se ha hecho un esfuerzo en salud. Hemos pasado a tener en el presupuesto nacional, sumando la adición, 57 billones de pesos al año. Eso, en términos reales, es la cifra más alta que se ha obtenido en la historia de Colombia. Salud y educación. Fue mi énfasis en los presupuestos aprobados por ustedes, porque me acompañaron en ese concepto, no lo negaron, y fundamentalmente en la adición presupuestal que se acaba de aprobar. En salud se ha hecho una inversión en este momento de 600.000 millones de pesos en infraestructura hospitalaria pública, en puestos de salud en diversos lugares del país. Esos lugares alcanzan a 29 departamentos y 99 municipios. En educación, nosotros queremos 500.000 cupos nuevos, adicionales de educación superior en Colombia. Vamos a cumplir con 50.000 este año. Nos hemos encontrado con una lucha. Nos hemos encontrado que no es tan fácil. Nos hemos encontrado que hay fuerzas, no solo en la sociedad, sino al interior del Estado, que se oponen a estas posibilidades. Quizás por el prejuicio, quizás porque aún no nos damos cuenta de qué circunstancias vivimos, o quizás porque tienen razón en sus críticas. Yo creo que es el momento de la reforma social. Yo creo que es el momento, sin que sabemos lo podamos conseguir de la noche a la mañana, en que esta sociedad sea más igualitaria. Por tanto, es el momento de un acuerdo nacional
Yo creo que un acuerdo nacional versa alrededor de tener una sociedad más justa y más productiva, y que es el camino de la paz, y que es el país de una gran Colombia, para volver a repetir el concepto. Podemos hacerlo entre las diferencias y las diversidades sociales, económicas y políticas. Yo invitaría a quienes hasta ahora han dirigido el país hace muy poco, social, económica, cultural y políticamente, que es un momento de ceder. Es el momento de ceder para construir un país más equitativo en el mundo laboral, en el mundo productivo, en las distribuciones del presupuesto público hacia la educación, la salud, etcétera, que aquí tanto se ha discutido. Un acuerdo nacional no es que ceda al pobre, no es que se arrodille el que no tiene, no es que se llene de temor la que siempre ha sido excluida. Si queremos un cambio hacia adelante, no consiste en eso, no consiste en cómo se mantiene bajo control la sociedad sin democracia, sino que consiste en más democracia, consiste en que esos que no han tenido nada y que han sido por siglos excluidos puedan ser hoy incluidos en el poder de la decisión, en el poder de la economía, en la posibilidad de la prosperidad. No es retórica, es con sistemas de salud, de educación. Una agenda de proyectos está a su discusión y tienen que ver con esta materia. Yo le convocaría al país al acuerdo nacional en esos términos: hacer realidad la paz, acabar la fase de la guerra, de la insurgencia con el Estado, y a no dejar prosperar la tercera violencia que ya viene, que ya está, el de las economías ilícitas y las bandas armadas pululando por todas partes, a no permitirle que crezca a través de este acuerdo nacional de justicia social y justicia ambiental, que puede condensarse en el Congreso de la República alrededor de las reformas que Colombia necesita. Colombia, potencia mundial de la vida, es eso. El Congreso de la República queda entonces instalado. Vamos a escuchar a la oposición aquí. Nunca un presidente ha escuchado a la oposición desde que se creó la figura. Live it up now. Take me back to my San Andres, through the waves and the coral reef, back to be in the sunshine bright, oh where the sea changes colors day and night. Take me back to my San Andres, through the waves and the coral reef, back to be in the sunshine bright, oh where the sea changes colors day and night. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma.